Primero que todo quisiera pedir que por favor silencien sus teléfonos celulares. Muy buenos días, bienvenidos al ciclo de videoconferencias denominado En el año de la innovación, la ruta virtual de la investigación científica, actividad que organiza el proyecto Explora CONICET Región de los Ríos, en conjunto con los centros virtuales de investigación de la Universidad Austral de Chile. Este ciclo de videoconferencias se extiende hasta diciembre del presente año y se enmarca en el programa de actividades del 59º aniversario de la Universidad Austral de Chile. Saludamos al público que nos acompaña en esta sala y a los estudiantes y profesores conectados desde otros puntos de nuestra región y del país, gracias a las transmisiones de Reuna y de TV Austral. En esta ocasión presentamos la conferencia El rol del suelo como almacén de agua en el contexto del cambio climático del Dr. José Dorner, director del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos y prodecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. José Dorner realizó sus estudios de ingeniero agrónomo en la Universidad Austral de Chile. Posteriormente se especializó en física de suelos en la Universidad de Christian Albrecht de Kiel, Alemania, obteniendo el grado de doctor en ciencias agrarias. Actualmente es profesor asociado del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile. Su actividad profesional se inició en el instituto con un proyecto Fondesit de iniciación en investigación acerca de los efectos del cambio de uso de suelos sobre procesos de transporte de agua y aire en el suelo. Actualmente desarrolla docencia de pregrado y posgrado en el área de física de suelos y en proyectos de investigación del funcionamiento físico de suelos derivados de cenizas volcánicas bajo un amplio rango de uso e intensidades de manejo. Al terminar la conferencia del Dr. Dorner, vamos a dar paso a las preguntas del público asistente en sala. Posteriormente se dará lectura a las preguntas de los estudiantes y profesores que estén conectados a través de las transmisiones online, preguntas que recibiremos a través de nuestro Twitter, Explora los Ríos, Facebook, Explora Watch los Ríos, o también pueden escribirnos al correo electrónico explora14.difusión@watch.cl. Solicitamos a los estudiantes de sala y a los estudiantes conectados indicar su nombre, el colegio al que pertenecen, así como la ciudad de procedencia al momento de plantear sus dudas. Dejo con ustedes al doctor José Dorner. Primero, muchas gracias por la presentación y también por la invitación. A nosotros como centro de investigación en suelos volcánicos, es una excelente oportunidad para nosotros mostrar a la comunidad a distintos niveles, tanto ustedes como estudiantes de educación antes de la universidad, como también a la comunidad en general, de mostrar lo que nosotros hacemos en el ámbito de la investigación, también en el contexto de donde nosotros nos ubicamos, que es una universidad, y que es una universidad que se caracteriza por ser compleja. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tan solo los vamos eventualmente a formar ustedes como profesionales, algún día esperamos, pero también nosotros hacemos investigación, ¿ya? Y a partir de esa investigación nosotros basamos en gran medida nuestra docencia. ¿Qué significa eso en términos simples? ¿Ya? Que lo que nosotros hacemos lo utilizamos para enseñarles a ustedes en nuestras clases y no necesariamente lo sacamos de libros como lo puede hacer eventualmente cualquier persona en cualquier otro tipo de universidad, ¿ya? Y en ese contexto la idea hoy día es tratar de demostrar lo que nosotros hacemos como centro, pero desde un enfoque del rol o la función que cumple el suelo como almacén de agua dentro del contexto del cambio climático, ¿ya? ¿Y por qué dentro del contexto del cambio climático? La idea de un poco de aterrizar el tema y también mostrarles a ustedes por qué este recurso suelo es tan importante como el agua para poder asegurar, por ejemplo, la producción de alimentos y sostener la vida en el planeta. En función de eso, lo que espero poder entregarles hoy día es un poco respecto a lo que es el cambio climático. Yo sé que ustedes probablemente están tan informados como lo estoy yo. Voy a solamente presentar algunas cosas bien generales para posteriormente pasar al rol que tiene el agua, con particular énfasis a la importancia que tiene dentro del ámbito del desarrollo de la agricultura. Para vincularlo con el suelo, vamos a hablar, ¿no es cierto?, respecto a lo que es la función del suelo como almacén de agua, y a partir de esto les voy a mostrar un poco qué investigaciones estamos desarrollando como centro de investigación en suelos volcánicos.
Respecto a lo que es el cambio climático, vamos a ir viendo qué significa, cuáles son sus efectos, cuando me refiero a los efectos, cuáles han sido los efectos medidos, y a partir de eso vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son las proyecciones y eso en qué medida nos puede afectar o no. ¿Qué significa? Cuando uno revisa la definición de cambio climático en general, todas coinciden de que es el cambio en el largo plazo de las condiciones climáticas globales, que en términos generales afectan, por ejemplo, la circulación, en términos de variaciones en la temperatura, los vientos, lluvias y también eventos extremos. ¿Qué significan eventos extremos? Que, por ejemplo, las precipitaciones en Valdivia probablemente no van a cambiar mucho, ¿ya? Pero sí se van a concentrar en periodos bien definidos, lo que se define, vamos a ver más adelante, como un incremento en la intensidad de las precipitaciones. Por otro lado, sectores, por ejemplo, en donde no llueve mucho, los periodos de sequía eventualmente se van a intensificar, ¿ya? Entonces vamos a pasar de eventos que tienen una distribución normal a eventos en donde se produce una mayor intensificación de determinados eventos. Ahora, dentro de esto está otro tema que es fundamental y asociado al cambio climático, que es el calentamiento global, ¿ya? Que se refiere al incremento de la temperatura promedio de la Tierra como consecuencia del aumento en los niveles de los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Este gráfico muestra la anomalía de la temperatura en función del promedio entre el año 1951 y 1980, este es el promedio, 0, y cómo esta ha ido evolucionando desde el año 1860 al año 2000. Estos son efectos, por lo tanto son registros que se han medido. Y aquí ustedes pueden observar que la anomalía, o sea, el incremento en la temperatura, tiende, ¿no es cierto?, a un incremento en este periodo de tiempo. Y las temperaturas sobrepasan el orden de 0,4 grados Celsius en función de este promedio en este periodo de tiempo. Ahora, ¿qué trae esto como consecuencia? Actualmente se cuentan con una serie de metodologías en distintas partes del mundo y probablemente una información muy precisa es la que entrega la NASA a través de la utilización de satélites, en donde nosotros podemos apreciar ya cómo ha evolucionado en el tiempo ya la altura del nivel del mar, ya lo que está asociado estrechamente al tema de la temperatura, porque si la temperatura aumenta se produce el deshielo de los glaciares, de los cascos, ¿no es cierto?, de la Antártida y la Antártica, y como consecuencia de eso aumenta el nivel del mar, ya. Ese deshielo también hace que las temperaturas de las masas de agua, particularmente la del mar, varíe. Y en función de eso también afecta a este tema la circulación de las corrientes oceánicas. Otra cosa que ya se las había inicialmente planteado es que probablemente en muchos sectores del mundo, como vamos a ver en adelante con las proyecciones, se van a producir ligeras variaciones en las precipitaciones, en la temperatura, pero más que eso, se van a producir una intensificación de los procesos. Se van a vivir fenómenos que son más extremos, como por ejemplo un incremento en la intensidad de las precipitaciones, que quiere decir que va a llover más por unidad de tiempo, lo cual desde el punto de vista del suelo, y aquí ya lo empiezo a vincular, es sumamente relevante, ¿ya? Porque el suelo constituye un almacén, ¿ya? Un almacén que no es finito. Perdón, no es infinito, sino que es más bien finito. Y si llueve mucho por unidad de tiempo y el almacén se me llena, ya el agua no puede ingresar dentro del perfil y pueden ocurrir dos cosas, ya que el suelo se sature y se acumule el agua en la superficie, o bien, si estamos en una situación con pendiente, que escurra por la superficie. Y el escurrimiento superficial lleva a otro problema, que es la erosión. Ahora vamos a ver gráficas, que aquí están en general, pero las vamos a ir viendo más en detalle, que tiene que ver con las proyecciones. Lo que vimos anteriormente son los efectos que se han medido, y estos son las proyecciones, en donde uno puede ver, ¿no es cierto?, cuáles son las variaciones en distintos parámetros como la precipitación, la humedad del suelo, el escurrimiento superficial y la evaporación, en relación a lo que ocurrió entre el año 1980 y el año 2000, pero qué es lo que se proyecta que va a pasar para el año 2080 hacia el 2100, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay distintos colores. El color verde indica de que no hay una mayor variación
hacia el rojo más intenso quiere decir de que se produce una disminución, y hacia el azul más intenso quiere decir que se produce un aumento. Como ustedes pueden ver aquí, con algunas excepciones, no prima, ¿no es cierto?, el color verde, sino que o bien es rojo o bien es azul. Por lo tanto, estamos claros de qué cambios se van a producir, de acuerdo a las proyecciones. Ahora, desde el punto de vista de las precipitaciones, si ustedes se fijan, mientras en algunas partes del planeta, ¿no es cierto?, se estima que van a reducirse las precipitaciones en milímetros por día del orden de menos 0,5, en otros sectores se van a mantener y en otros incluso aumentar. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, aquí estamos nosotros, aquí está Chile y aquí probablemente está Valdivia, se espera que las precipitaciones tiendan a disminuir un poco. ¿Ya? Pero eso también va asociado a un cambio en la intensidad de las precipitaciones. Probablemente va a llover poco, ¿ya? Pero se va a producir una mayor concentración de las precipitaciones en periodos, por ejemplo, vamos a tener inviernos más lluviosos y veranos mucho más secos. ¿Ya? Eso, digamos que en términos bastante simples. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por otro lado, con el escurrimiento superficial? Yo les decía que el suelo es un almacén, ¿ya? Si ese almacén se llena, el suelo se satura. Y si el suelo se satura, es capaz de seguir reteniendo agua, por lo tanto, si estamos en un sector con pendiente, el agua va a escurrir a través de la superficie. Lo cual es sumamente relevante, porque resulta que esto provoca otro problema asociado y que es una preocupación desde el punto de vista de la conservación, que es la erosión del suelo. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver que en algunos sectores, particularmente en aquellos donde va a aumentar la precipitación, por aquí estamos en Colombia, en Ecuador, los problemas de escurrimiento superficial se van a ver acentuados. Por lo tanto, los problemas de erosión se van a ver magnificados. Mientras que en otros sectores, bueno, que también va asociado a las precipitaciones, no va a existir una mayor variación, y en otros simplemente va a desaparecer eventualmente el problema. Otro elemento asociado también a la temperatura es las variaciones que se van a producir en términos de la evaporación. ¿Ya? En algunos sectores del planeta se va a mantener esto sin mayor variación. Sin embargo, por ejemplo, en los océanos, debido al incremento de la temperatura, la evaporación va a aumentar y en otros sectores definitivamente va a disminuir. Ahora, ¿por qué es importante dentro del contexto de las funciones del suelo presentar estas láminas? Porque finalmente la humedad que es capaz de retener el suelo va a depender de las entradas, que son las precipitaciones, y las salidas, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, lo que vimos anteriormente asociado a la evaporación, ¿ya? Y el escurrimiento superficial. Ahora, ¿qué nos muestra este gráfico en relación a la humedad del suelo? Que ya en adelante les voy a explicar de por qué es tan importante tomar esto en consideración. Que en una superficie muy importante del planeta, la humedad disponible de agua en el suelo va a tender a disminuir, ¿ya? En función de estas proyecciones. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta este tema o la importancia o la relevancia que tiene el agua? Para tratar de responder ese cuestionamiento vamos a ver, ¿no es cierto?, por qué es importante el agua en la Tierra, cuál es su disponibilidad y por qué esto es importante para la agricultura. El agua es importante para nosotros porque fundamentalmente constituye un elemento esencial para la vida, ¿ya? Nosotros estamos constituidos por más de un 80% de agua, otras especies sobre el 95%. Un ejemplo de ver la importancia que tiene el agua sobre la vida es apreciar este desierto. Este es el desierto de Atacama, son las columnas de Tara, un lugar realmente maravilloso. Si ustedes se fijan aquí, todo esto es completamente desértico y tan solo por la presencia de este salar explota la vida, ¿ya? Y aparecen las especies. No sé si a ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver el desierto florido. Tan solo basta con que caigan un par de milímetros para que las semillas que están en cierta medida guardadas en el suelo logren germinar y puedan llevar a cabo un ciclo. Y todo lo que se veía completamente café explota en distintos colores, ¿ya? Esa es para que ustedes puedan identificar
o teníamos una idea de qué tan importante es el agua para la vida o para sostener la vida en el planeta. Pero por otro lado, el agua cumple otras funciones o otros servicios ecosistémicos, que tiene que ver como un elemento del paisaje, también es una fuente para generar energía, también es para el consumo de todos los seres vivos, ¿no es cierto?, pero también constituye una vía de transporte, ¿ya? Aquí estamos, esta es la isla Teja, aquí está el río, bueno, todos los ríos asociados a la cuenca del río Cruces. Ahora, ¿cuál es su disponibilidad? La mayor cantidad del agua en el planeta está concentrada en los océanos, el 97%, ¿ya? De esto, ¿no es cierto?, tenemos un 3% de agua dulce que está concentrada fundamentalmente en los casquetes de hielo y los glaciares. Hay también una cantidad importante de agua subterránea, de la cual nosotros también hacemos uso, y lo que se define como agua dulce de superficie fácilmente accesible tan solo constituye en un 1%. Por lo tanto, es un recurso que es sumamente, digamos que en comparación al 97%, escaso. Ahora, dentro de esto, si ustedes se fijan acá, la humedad que está siendo guardada o almacenada en el suelo constituye un 38%. Por lo tanto, de esa agua que es fácilmente accesible, ya constituye un elemento que es muy importante, ¿ya? Y en sectores de secano, en donde no se cuenta agua para el riego, es fundamental para sostener la producción agrícola o la producción forestal. Ahora, ¿por qué resulta que es esto tan relevante? Porque si ustedes toman en cuenta que la población en el planeta ha ido aumentando drásticamente en los últimos años, eso está asociado a que vamos a tener que llevar niveles o alcanzar niveles de producción de alimentos cada vez más altos. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. Y el recurso natural, probablemente más importante, está constituida por esta agua. Y esta agua de fácil acceso tan solo constituye el 1% del 3%, del 97% de los recursos en el planeta. Por lo tanto, es un recurso bastante escaso. Ahora, ¿por qué el agua es importante para la agricultura? Las plantas pueden aprovechar la energía que proviene desde el sol. Sin embargo, utilizan un porcentaje muy bajo de esa energía, ¿ya? Y siguiendo las leyes de la termodinámica, esa energía tiene que ser transformada en otra forma de energía, o sea, tiene que ser disipada. Las plantas pueden disipar esa energía de dos formas. Una vez a través, ¿no es cierto?, del calor sensible, ¿ya? Y otra vez que significa un incremento en la temperatura de la hoja, pero que ese incremento no puede ser finito. Y la otra forma es a través del calor latente, que significa la transformación del agua a vapor de agua. Y por eso las plantas transpiran, ¿ya? La transpiración es la vaporización del agua dentro de las células de la hoja. Por lo tanto, un porcentaje muy alto del agua es utilizada por la planta para la transpiración. Ahora, ¿dónde está esa agua o de dónde obtienen el agua las plantas? Desde aquí. Y esto no es otra cosa que el suelo, ¿ya? Por lo tanto, el suelo cumple una función fundamental que, por un lado, permite el anclaje de las raíces de las plantas, o sea, es un lugar donde las plantas se pueden asentar, pero por otro lado, ¿ya?, es un medio desde donde las plantas pueden obtener recursos, y los recursos que requieren para poder alcanzar determinado potencial productivo son fundamentalmente agua y nutrientes. Y por eso el suelo constituye un almacén. Sin embargo, el suelo, como vamos a ir viendo, cumple distintas funciones. Y dentro de esas funciones vamos a ir o dar un cierto énfasis en por qué este recurso constituye un almacén de agua para las plantas. Estas funciones que cumple el suelo, que muchos autores en la literatura lo definen como la piel de la tierra, es que participan como reguladores de ciclos. Ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo. También constituye un hábitat para una serie de seres vivos, como los microorganismos, ¿ya? También es el lugar donde nosotros podemos asentarnos, ¿ya? El suelo cumple la función de sostener este edificio donde nosotros estamos parados. También es un sustrato,
ya sea para actividades agrícolas o como para actividades forestales, y también constituye un archivo de la historia. ¿Y por qué eso es así? Porque, por ejemplo, gracias al suelo nosotros podemos, en el día de hoy, apreciar que los dinosaurios existieron en el planeta hace cientos de miles de años atrás, ¿ya? Si es que el suelo no los tapara, probablemente nosotros no podríamos poder disfrutar de ese tipo de acontecimientos que ocurrieron en el planeta. Ahora, ¿por qué es un almacén de agua? Aquí ustedes pueden ver una planta que tiene unas raíces que están desarrollándose en el suelo, pero si uno pudiera hacer un zoom, este suelo se caracteriza por ser un elemento particulado, ¿no es cierto?, poroso, en donde tenemos una fase sólida, que son las partículas del suelo, o los terrones que uno usualmente le tira a los compañeros cuando están en el colegio. Pero dentro de estas partículas, de estos terrones o de estos agregados, se ubica el agua y también se ubica el aire. Y a través de estos espacios es que las raíces de las plantas, las raíces que están aquí, pueden crecer y explorar el suelo en la búsqueda de recursos. Y esos recursos, como les decía yo, es el agua que está retenida entre las partículas y los nutrientes que están en esta agua o solución de suelo. Por lo tanto, el suelo es un almacén que por un lado permite el anclaje de las raíces, pero también permite que las plantas puedan aprovechar los nutrientes disueltos en la solución del suelo, o sea, el agua. Aquí ustedes pueden ver, este es un gráfico que muestra cómo varía la producción en un sector donde no se aplica riego en función de la precipitación. Y aquí queda claro que en la medida que aumentan las precipitaciones, o sea, en la medida que hay una mayor cantidad de agua disponible, los niveles de producción aumentan. Por lo tanto, si yo restringo el aporte de agua, restringo también la producción. ¿Y esto por qué es relevante? Y retomo nuevamente un tema que es fundamental. Si nosotros tomamos en cuenta de que la población en el planeta sigue creciendo, nosotros vamos a tener que alcanzar cada vez niveles más altos de producción. Y hay una estrecha vinculación entre lo que es la producción y el agua. Por lo tanto, para poder aumentar la producción, se pueden resolver el problema a través de distintas vías. Y una de esas vías es hacer un uso más eficiente de los recursos naturales. Y los recursos naturales, que como centro de investigación nosotros estamos principalmente abocados, tienen que ver con el suelo y con el agua. En ese contexto, y ya para presentarles un poco más a través de fotos y algunos gráficos, ¿qué es lo que hacemos? Les voy a explicar un poco qué nos motiva como centro de investigación en suelos volcánicos, quiénes somos, qué hacemos y fundamentalmente para qué nos sirve. Y esto no quiero decir para qué nos sirve a nosotros como investigadores, sino que para qué nos sirve a nosotros como comunidad. El objetivo de nuestro centro es desarrollar investigación básica y aplicada, orientada al manejo sustentable de los suelos, pero no de cualquier tipo de suelo, sino que más bien de los suelos volcánicos bajo diversos usos silvoagropecuarios en el centro sur de nuestro país. ¿Ya? Nosotros desarrollamos 3 líneas de investigación que posteriormente en otra presentación que en algún momento va a hacer el profesor Oscar Tirs, les va a explicar con mayor detalle. Estas líneas de investigación tienen que ver con calidad de suelo, hidrología de suelo, que es lo que hoy día nos convoca, y también contaminación difusa. Ahora, ¿por qué suelos volcánicos? Si ustedes se fijan, desde Chillán al sur hasta Aysén, o si miran hacia Argentina, nosotros estamos rodeados por volcanes. Ya cada cierto tiempo se producen erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas, como la que ustedes pueden ver aquí, liberan cenizas, ¿ya? Y esas cenizas son el material formador del 60% de los suelos de uso arable en nuestro país. ¿A qué me refiero con uso arable? Son los suelos que nosotros destinamos o utilizamos para hacer agricultura, ¿ya? Estos suelos, en términos generales, tienen características que son muy particulares, ¿ya? Definidas como extremas en la literatura científica. En términos bien simples, uno de los elementos o parámetros que permite evaluar el suelo es la materia orgánica, ¿ya? Comúnmente los suelos en cualquier parte del mundo, con ciertas excepciones, tienen valores de materia orgánica de un 5 a un 1 o 2%. Los suelos volcánicos tienen contenidos de materia orgánica que pueden llegar hasta un 30 y 40%. Por lo tanto,
tienen una cantidad o es un colchón de materia orgánica muy importante para poder señalarles una característica tan solo que los distingue. Ahora, ¿quiénes somos? Somos una institución que fue formada bajo el alero de la Dirección de Investigación de esta universidad, que está constituido por 3 facultades de la Universidad Austral de Chile: la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, la Facultad de Ciencias, también el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INEA de nuestro país, pero también universidades de Alemania, de Bélgica y de Nueva Zelanda. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros centramos nuestra investigación en sectores que tienen distintos tipos de uso, desde suelos bajo bosque, bajo pradera y bajo cultivos. Y dentro de eso, por ejemplo, nosotros estudiamos el rol que cumple el suelo como almacén de agua. Para eso nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver aquí insertado en el suelo, son sensores que permiten estudiar cómo va variando el agua en el suelo en el tiempo. También, por ejemplo, recolectamos muestras de suelo en sectores, aquí esta es una planta de arándano, que nos permite estudiar qué capacidad tiene este suelo para almacenar agua, para satisfacer los requerimientos de esta planta. Y esto fundamentalmente, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para definir la capacidad que tiene el suelo para almacenar agua en el contexto de un uso eficiente de los recursos. En términos bien sencillos, esto es un mapa que nos permite distinguir que mientras en algunos sectores el suelo almacena poca agua, en otros sectores almacena mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer un uso eficiente de agua en este almacén que es más chico, probablemente voy a tener que echar menos agua, pero con mayor frecuencia. En cambio, en este almacén que es más grande, voy a poder echar más agua y con menor frecuencia. Por lo tanto, si uno quiere hacer un uso eficiente de los recursos, tiene que tener una muy buena caracterización de cuáles son las características que este suelo en particular tiene. Ahora, otra cosa que hacemos es estudiar la dinámica del agua, la temperatura del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero en suelos ñadi. Los ñadi también son suelos derivados de cenizas volcánicas, pero que se caracterizan por tener una profundidad muy limitada. Son suelos poco profundos. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, van hacia el sector de Osorno, en invierno los van a encontrar completamente saturados, se anegan, ¿ya? Y eso tiene un impacto, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y esos son elementos que nosotros queremos o estamos estudiando. Para eso, nosotros trabajamos con estudiantes, ya sea de pregrado o de posgrado, tomamos las mismas muestras de suelo, estudiamos el suelo. Si ustedes se fijan aquí no hay más de 10-15 centímetros y aquí ya hay agua, ¿ya? Para que ustedes vean que este suelo constituye un almacén. Y la utilización de los mismos sensores que yo les mostraba anteriormente nos permite estudiar cómo la dinámica de las precipitaciones, que son estas columnas que están aquí, y las fluctuaciones de la temperatura, que son finalmente lo que determina la evaporación, va haciendo variar el almacenamiento de agua en el suelo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para diseñar sistemas de drenaje, particularmente en estos suelos, que permitan conservar el agua. ¿Por qué? Porque cuando estos sistemas de drenaje se instalan, sale y sigue saliendo agua, esa agua se va a los ríos y de ahí se va al mar. Y una vez que va al mar, ya pasa a ser un porcentaje importante de esa agua que es de difícil accesibilidad para la agricultura. Por lo tanto, la idea de este estudio es un poco conservar esa agua, pero también liberarla en el periodo donde las precipitaciones son muy abundantes, ¿ya? Y a partir de eso, evitar problemas que se han registrado y que tienen que ver que como consecuencia del drenaje, la disponibilidad de agua para la agricultura ha tendido a disminuir y como consecuencia de eso, los días deficitarios de agua tienden a aumentar. Por otro lado, también nosotros estudiamos el rol que cumple la vegetación que rodea las riberas de los ríos en términos de su acción como filtro
de la contaminación que proviene de la agricultura. ¿Ya? Para eso, nosotros instalamos un instrumento que se denomina piezómetro, que es un tubo profundo, a partir del cual nosotros extraemos muestras de agua y estudiamos qué es lo que hay adentro, ya sea nitrógeno, fósforo, y en qué medida, a partir de eso, podemos evaluar cómo las plantas capturan esos recursos para evitar que lleguen a los cursos de los ríos. Y a partir de eso, ver, ¿no es cierto?, en qué medida los nutrientes son transportados desde sectores que tienen uso agrícola hacia sectores, ¿no es cierto?, que están aledaños a las cuencas de los ríos. ¿Ya? Y en ese sentido, esto es sumamente relevante porque si los ríos están contaminados con muchos nutrientes, se produce su eutroficación y ya es un agua que nosotros no podemos aprovechar. Resumiendo un poco lo que les presenté. Las proyecciones del cambio climático nos indican que algunos eventos naturales se volverán más extremos. Por ejemplo, van a disminuir las precipitaciones, va a aumentar la temperatura y va a existir una mayor demanda de agua. Ahora, el agua permite disipar parte, ¿no es cierto?, de la energía solar que proviene del sol. Y a través de este proceso, ¿no es cierto?, las plantas, a través de la transpiración, permiten disipar ese exceso de energía. Por lo tanto, junto con otras funciones que cumple el agua, esta constituye un recurso natural fundamental para sostener la vida en el planeta. En este contexto, el suelo es un almacén de agua. Por lo tanto, junto con el agua, son recursos naturales que cumplen funciones que también son fundamentales para asegurar la vida en la Tierra. Si nosotros tomamos en cuenta que para aumentar la producción, ¿no es cierto?, de alimentos en el contexto de una población creciente, se va a requerir aumentar los niveles de producción. Para eso, ¿no es cierto?, como les decía yo, esto puede ser a través de distintas vías. Una forma de hacerlo es haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales. Y dentro de todo este contexto, ¿qué es lo que nosotros hacemos como centro de investigación? Contribuir a un uso más eficiente de los recursos naturales, con énfasis en lo que es el suelo y también lo que es el agua. Bueno, con esta última diapositiva que nuevamente muestra un volcán en un proceso de erupción, en nombre del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos y también de Orota, quisiera darle muchas gracias por su atención y quedo disponible para poder responder las dudas que hayan quedado o las inquietudes que puedan tener. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dorner. Damos paso entonces a la ronda de preguntas en sala. ¿Cuál es la demanda actual del agua en el mundo? Porque dice que tiene que haber una mayor cantidad de agua porque, bueno, se está consumiendo más, ¿no? ¿Se está consumiendo más? ¿Cuál es aproximadamente la cantidad que ahora tenemos disponible? O sea, la cantidad exacta que tenemos disponible es ciertamente difícil de cuantificar. O sea, yo no te podría decir que existen tal nivel de millones de hectolitros de agua disponible. Lo que sí está claro que el agua que es de fácil acceso ya cada vez se está reduciendo más. Y en ese contexto es sumamente importante que nosotros tengamos claro eso para hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos hídricos. ¿Más preguntas?
Mi consulta es la siguiente. Si un suelo, por ejemplo, se construyen ciudades sobre este suelo, se construyen carreteras, pasan autos encima, ¿este suelo después se puede recuperar o el nivel de daño permite volverlo a reutilizar, por ejemplo, para la vegetación, para plantar? ¿Tiene esa pregunta tiene, digamos que, dos aristas. Una arista tiene que ver con la expansión de la población y el crecimiento de la ciudad. Toda vez que las ciudades, o sea, primero que la población va creciendo, implica que las ciudades se van expandiendo, por lo tanto hay una presión sobre los recursos, ¿ya? Y en este caso, una presión sobre el recurso suelo. Uno de los problemas, digamos que en nuestro país, más dramático es lo que ocurre en la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago ha crecido de manera importante en los últimos 50 años. En ese sector, donde se fundó la ciudad de Santiago, se ubican, o se ubicaban probablemente, los suelos más productivos de nuestro país, que hoy día están bajo cemento, ¿ya? En términos bien simples, este edificio está construido sobre un suelo que tiene una capacidad de uso, que, o sea, me refiero a que puede ser utilizado para agricultura, y toda vez que yo construyo este edificio sobre este suelo, ya no lo puedo aprovechar para agricultura, ¿ya? Porque le estoy haciendo un cambio de uso. Yo lo estoy cambiando de su uso potencial para la agricultura a un uso para construcción de vivienda, ya en este caso un edificio. Por lo tanto, este suelo, este sistema suelo, no puede ser recuperado nuevamente para darle un uso, digamos que productivo en el ámbito de lo que son las actividades silvo-agropecuarias. Y eso es algo que hay que tener presente, porque en el fondo, si la población aumenta, las ciudades crecen, tenemos que aumentar la producción de alimentos, pero en un contexto de recursos naturales más restringido. O sea, menos superficie de suelo para ser utilizada, una mayor demanda de agua, en un contexto de requerimientos de mayor producción de alimentos. Yo tengo una pregunta. ¿Se ha cuantificado de alguna forma el impacto que ha tenido la transformación de uso del suelo por plantaciones exóticas versus las especies nativas? ¿Se ha cuantificado el impacto que ha tenido sobre los suelos de la región de los ríos en particular? A ver, sobre eso, si hay alguna cuantificación, digamos que un estudio de mediano o largo plazo lo desconozco, ¿ya? Sin embargo, sí, a través de mapas, especialmente estudios que me parece mucho que el profesor Antonio Lara de la misma universidad ha hecho varias cosas al respecto en realidad, se ha podido ver de que todo lo que es la depresión intermedia, que antes estaba completamente poblada por especies nativas, actualmente, bueno, está siendo utilizada para actividades agrícolas, forestales, y que se ha traducido en términos bien simples que todo lo que estaba antes cubierto por bosque, ¿ya? Ahora está siendo cubierto por praderas, por trigo, por berries, por ciudades, etc. Y todo lo que es la vegetación nativa está restringida a ambas cordilleras, ¿ya? O sea, a sectores que son de difícil acceso, en donde no se puede desarrollar mayormente agricultura y en donde, bueno, en general no existen tampoco ciudades. Las ciudades en nuestro país están concentradas usualmente, con algunas excepciones, en la depresión intermedia. Damos espacio entonces para las preguntas en redes sociales. Sí, tengo una pregunta desde Facebook que es sobre los agujeros que aparecieron en la carretera acá en el sur, y preguntan si tienen que ver con el suelo y su capacidad de almacenaje de agua. Bueno, eso podría estar dado por distintos fenómenos. O sea, los suelos almacenan agua, ¿ya? Pero dependiendo mucho del tipo de suelo, el suelo al almacenar agua tiende a hincharse, o sea, aumentar su volumen, ¿ya? Eso implica, al aumentar su volumen, que va a generar una presión sobre las carreteras, ¿ya? En algunas partes del mundo, en suelos que son bien particulares, que se denominan vertisoles,
que tiene una gran capacidad de expansión y contracción, ese problema es tan alto que incluso es capaz de generar problemas en las viviendas, en las construcciones, ¿ya? Probablemente ese problema que usted me indica podría estar asociado a un problema de expansión, ¿ya? Y sí que también podría ser por un lado eso, pero también por otro lado podría ser de que durante la construcción de esa carretera el suelo no fue lo suficientemente bien compactado como para sostener todo el peso que tiene que sostener ese camino. O sea, podrían ser lo uno o lo otro. Pero lo que voy con eso es que para poder definir bien la problemática hay que investigarlo. Ok. Muchas gracias nuevamente, doctor Dorner. Agradecemos la participación. Perdón. Sí, por favor. Yo escuché sobre bancos de semillas. Es que ¿se podrían ocupar los suelos como bancos de agua para el planeta? De eso se trata. O sea, cuando uno define el suelo como almacén, es porque, tal como tú lo señalas, es un banco, o sea, es un reservorio de agua. También constituye un reservorio, por ejemplo, hoy día otro gran tema tiene que ver con el reservorio que constituye el suelo para almacenar carbono, ¿ya? El carbono, bueno, forma el CO2 y el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces se postula que una de las formas de disminuir la concentración de CO2 en el aire es almacenándolo en el suelo. Y la gran ventaja que tiene esto es que puede ser almacenado por cientos de miles de años, ¿ya? Y también que ahí nos muestra una foto sobre cenizas volcánicas. Es que siempre es como con una tormenta eléctrica o solamente son estas imágenes, porque como el porcentaje que usted nos dijo en delantes, el de la vida me parece, yo pienso que también podría estar dado por la electricidad, como es una de las hipótesis científicas. De la... Sí, no sé. Eso, a ver, cuando ocurren erupciones, como estas cenizas tienen cierta carga eléctrica, ¿ya? Cuando se producen las precipitaciones y estas cargas, bueno, de las nubes, ¿no es cierto?, con este aire que está cargado con ceniza, se producen usualmente estas erupciones, ¿ya? Pero no es algo que ocurra todas las veces, sino que tienen que darse ciertas condiciones para que eso ocurra. En este caso particular, bueno, ocurrió, ¿no es cierto?, que habían nubes, se estaban produciendo precipitaciones y ocurrió este fenómeno particular, pero digamos que no es una norma general. En la última, bueno, esto también forma parte de la erupción del Caulle, que fue la última gran erupción que tuvimos en el centro-sur de Chile. Esto duró meses, y no tuvimos durante meses tormentas eléctricas, sino que fue un evento bien puntual. Y también en los conos volcánicos en la mitad del mar se producen islas, ¿no? ¿Perdón? Es que en los conos volcánicos en la mitad del mar Sí. se producen islas con una Sí. erupción, ¿cierto? Entonces ahí se aprovechan esas islas volcánicas para el consumo de alimentos humanos, así Claro, o sea, como se agraria. produce la isla por la formación de la lava, pero también esas cenizas, ya que también se provienen de la misma erupción, permiten la formación de suelo en esas islas. Y de hecho, si alguna vez tiene la oportunidad de ver un mapa de los distintos órdenes de suelo, ya los suelos volcánicos están muy vinculados a todo lo que tiene que ver con los cordones montañosos de origen volcánico. Ya, gracias. Ok. Agradecemos entonces la participación del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos y de su director, el doctor José Dorner. Y también agradecemos la participación del Master College por acompañarnos en este auditorio y a los que estuvieron conectados. Quedan cordialmente invitados a participar en la próxima videoconferencia a realizarse el miércoles 2 de octubre con la participación del Centro de Investigación en Neurociencia a realizarse en el auditorio 4 del edificio Namías. Los invitamos a inscribirse en la página web explora.cl/losrios. Muchas gracias.